ver, principalmente es el RCP básico. Bueno, tengamos en cuenta de que el RCP a nivel internacional se divide en dos niveles, uno que es el nivel LEGO o nivel básico, que es lo que vamos a estar viendo ahora, y por otro lado, lo que es el RCP avanzado técnico, que es lo que vemos los profesionales de salud. Bien, entonces, para aprovechar lo que es el día de hoy, lo que vamos a estar haciendo va a ser definir unos objetivos propios para la charla. Estos objetivos es para aprovechar esta hora y media, ¿sí? Entonces tenemos que sacar el jugo lo más posible para que todos nos llevemos un conocimiento mínimo, que es lo que pretendemos nosotros de hoy. Hoy por lo menos lo que deberíamos poder lograr es poder identificar cuáles son las causas básicas de los paros cardiorrespiratorios, aquellas que van a conllevar a que nosotros tengamos que seguir lo que se llama la cadena y conocer lo que es la cadena de la vida o de la supervivencia, pueden llegar a haberlo visto. Después es evaluar lo que es la seguridad propia de la escena para poder nosotros acercarnos y no ser parte del problema. Por otro lado, desactivar el sistema de emergencias, que es el primer auxilio que deberíamos poder brindar. Esto lo deben haber visto el día de ayer con Diego. Después, por otro lado, es realizar correctamente las maniobras de RCP básico, tanto en adultos como en niños. Lo que vamos a ver, como no podemos hacer la parte práctica, vamos a ver un video que justo lo filmamos a Diego haciendo las maniobras, como para que podamos nosotros tener como referencia. Y por último, poder llegar a ver lo que es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea, tanto en adultos como en chicos. Entonces estos son 5 puntitos, lo que queremos es, recuerden, tengan en presente que esto es una herramienta de vida, o sea que lo que buscamos es que si alguien tiene alguna duda, por favor, escríbala, ¿sí? Así podemos darle la devolución por nuestra parte. Entonces vamos a ir avanzando a medida. Lo que primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las causas que pueden llevar a que tengamos un paro cardiorrespiratorio. O sea, si retomamos la charla del día de ayer, lo que tenemos que tener en cuenta es que ustedes vieron primeros auxilios. Dentro de lo que es primeros auxilios, si se acuerdan, tuvieron la evaluación primaria, que es el primer momento en el cual nosotros definimos si la persona respira o no respira. Si tomamos en cuenta, tiene ciertos pasos, esa evaluación primaria, que es evaluar la seguridad de la escena, acercarme a la víctima, evaluar el estado de conciencia. En este punto yo evalúo si respira o no respira. Entonces, en este momento es en el cual yo lo que debo contemplar es qué causas pueden derivar en un paro cardiorrespiratorio. Por un lado, tenemos lo que denominamos la muerte súbita, que está orientado a un estado de esfuerzo del corazón, de que el corazón repentinamente deja de bombear, no está latiendo, deja de latir, ¿sí? Podemos considerarlo por digamos, como que el corazón se acalambró, ¿sí? Vamos a llevarlo a términos no médicos para que nosotros lo entendamos, ¿sí? Entonces el corazón lo que llega es que de repente se detuvo, ¿sí? Puede ser por un sobreesfuerzo. Otra situación puede ser una arritmia. Las arritmias tenemos que tener en cuenta son fibrilaciones ventriculares. ¿Qué queremos decir? Que el corazón tiene un determinado ritmo de latido, ¿sí? Si nosotros este corazón deja de latir correctamente, o sea que tiene 4 cavidades el corazón, si estas 4 cavidades que se van llenando orgánicamente, primero una, segunda la otra, y tienen un orden determinado. Si de repente ese orden se descompagina, se desorganiza, se deriva en una fibrilación ventricular, una arritmia que va a requerir que nosotros utilicemos el famoso dispositivo denominado DEA, desfibrilador externo automático, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos las causas, puede ser una electrocución, sea en el hogar, sea en la fábrica, ¿sí? Una electrocución que es lo que genera la corriente en nuestro organismo, que todos los músculos se contraigan, más allá de la posible quemadura. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de que si tenemos un familiar que se electrocutó, es muy probable que tengamos que practicar estas maniobras de RCP. Por otro lado, tenemos la hipotermia. Si nosotros tenemos en cuenta de que una persona al estar expuesta al frío, lo que nuestro organismo, como es una computadora inteligente, lo que termina determinando es decir, listo, hay ciertas funciones que no son vitales para la vida, por lo cual empieza a considerar, listo, dejemos de irrigar sangre a ciertas funciones. Por ejemplo, las extremidades de los dedos, los pies en invierno, si viajan en transporte público o cuando viajábamos en transporte público todos, ¿sí? Íbamos parados, ¿qué nos pasaba en pleno invierno en la punta de los dedos de los pies? Nos empezamos a sentir fríos, ¿sí? Húmedos, o empezamos a perder sensibilidad en las extremidades, es porque nuestro organismo
consideraba de que ese extremo del cuerpo no requería sangre, ¿sí? Ahora, estamos hablando estando en pleno invierno. Ahora, si nos pasa seguido, no está vinculado a una hipotermia, sino un tema neurológico y deberíamos ser controlados por un médico. Esto para que lo tengamos en cuenta. O puede ser de que, digamos, nuestros latidos lo tenemos que tener en cuenta que está vinculado a esta organización. Nuestro cuerpo precisamente no requiere derivarle sangre a todo el cuerpo por la hipotermia, por el frío que estamos teniendo, el frío extremo estamos vinculándolo. Después es el abuso de alcohol y drogas, contemplando de que, por ejemplo, el abuso de sobredosis de drogas está vinculado que quizás lo vieron, el hecho de que tenemos algunas drogas que lo que llevan es que nuestro organismo funcione más lento, que de repente nuestro corazón requiere por el abuso de esta droga, deje de funcionar. Después tenemos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Más allá de la tipología del accidente cerebrovascular, si es que la vena se nos tapó o si es que la vena se reventó, si se acuerdan, vieron los dos con Diego, bien, sin importar cuál sea, van a derivar de que nuestro cerebro deje de recibir sangre, por lo cual el cerebro, al dejar de recibir sangre, el corazón se va a detener. Entonces debemos tener en cuenta que también ante un accidente cerebrovascular, más allá, si lo reconocemos previamente, cuando vieron el día de ayer que la persona deja de tener, por ejemplo, una de las formas era reconocer que la persona no tenía motricidad simétrica. Entonces, si reconocemos que estamos con una persona que está teniendo una ACV, tenemos que reconocer que es probable que esta persona, si no le damos una rápida atención, derive en lo que es un paro cardiorrespiratorio, seguido por una asfixia, o sea, puede ser una asfixia por un objeto, ¿sí? Que quedó, nos invitaron a comer asado, el que come entre los amigos, que hace rato no nos juntamos, el que mete bocado más grande y más rápido come más. Entonces tenemos que tener quizás, o un chico que se estaba alimentando, lo estamos alimentando en casa y sin querer le obstruimos la vía aérea por un objeto grande, ¿sí? Está obstruida la vía aérea y genera una asfixia. O el ahogado de la pileta, el ahogamiento por un líquido, también va a requerir realizar la maniobra de RCP. Y por último, un evento traumático. La famosa persona que se está macando en la silla y al caerse de espaldas sufre una insuficiencia respiratoria, por lo cual deriva en ese traumatismo en un paro cardiorrespiratorio, o un evento que muy pocos lo tenemos en cuenta, que es un accidente de tránsito. Si ustedes se imaginan que están yendo en el auto, bien, ustedes van manejando con el cinturón colocado y colisionan de frente. Nuestro vehículo toma una deformidad, o sea, se deforma por chocar contra el auto, ¿sí? Nosotros estábamos sostenidos con el cinturón de seguridad y ¿qué pasa? Nuestros órganos internos colisionan de la misma forma contra nuestra pared del tórax. Entonces debemos considerar que puede llegar a haber un derrame interno o puede haber una lesión del corazón por ese impacto que tiene contra la estructura ósea de nuestro organismo. Entonces, habitualmente esto no lo solemos evaluar, o es muy difícil de evaluar en el momento del accidente, y es muy común que lamentablemente gente fallezca horas transcurridas en un simple accidente automovilístico. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos algún accidente de este tipo, es importante que nos hagamos un chequeo médico. Esto más o menos para que lo tengan en cuenta, algunas de las causas que podemos tener nosotros y debemos estar atentos para poder hacer este tipo de maniobras. Contemplando de que vimos ahora algunas de las causas, debemos contemplar de que también tenemos la situación de la cadena de la vida. La cadena de la supervivencia también es reconocida a esta misma. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la cadena son distintos eslabones que garantizan la supervivencia del paciente. ¿A qué llamamos supervivencia? A ver, vieron en primeros auxilios de que, listo, hay ciertas atenciones que nosotros, maniobras que podemos practicar para la supervivencia de la persona, para garantizar su seguridad hasta el arribo del servicio de emergencias. Ahora,
Nosotros estamos ante una patología, ante una situación en este momento que la persona, en la evaluación primaria, cuando evaluamos el estado de conciencia, determinamos de que la persona no está respirando. Entonces, todo lo que vimos el día de ayer, precisamente, no lo vamos a poder implementar inicialmente. Entonces, nosotros primero que tenemos que hacer es garantizar que el latido del corazón, si el corazón no late, no hay una irrigación de sangre en el cerebro. Si no hay una irrigación de sangre del cerebro, ¿sí? El cerebro deja de recibir oxígeno, por lo cual, transcurrido aproximadamente 10 minutos, o a medida que transcurre el tiempo, la posibilidad de supervivencia de esta persona se disminuye. Perdón el ruido de fondo, ¿no? Bien. Bien hasta acá, claro. Lau, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Y la perra se escucha bajito, así que... Me quedo tranquilo, ¿no? Porque yo la tengo al lado y la escucho fuerte por las dudas. Bien, seguimos entonces. Entonces, la cadena de la vida, precisamente, lo que tiene en cuenta es que tenemos, en una primera instancia, reconocer ante qué situación de emergencia nos encontramos. Es la evaluación primaria. Reconocemos que tenemos un problema, ¿sí? Reconocemos que está inconsciente, no está respirando esta persona, y pasamos a activar el servicio de emergencia. Ahora, recordemos, si vimos lo que el día de ayer con Diego, que previamente había un paso antes de acercarme a la persona, que era la evaluación de la escena, que ahora la vamos a seguir mirando. El siguiente paso, una vez que yo reconocí que la persona no estaba respirando, paso a ¿qué? A hacer el RCP precoz, el RCP básico. Ahora debemos tener en cuenta que son las compresiones que hacemos nosotros hasta el arriba del desfibrilador, que sería la desfibrilación precoz que vamos a hacer nosotros, bien, y posteriormente continuando con las compresiones hasta que se pueda realizar el RCP avanzado. Este RCP avanzado, ¿cuál es? Es el que va a poder practicar un profesional con los elementos. Sería ya implica que va a tener el requerimiento de tener que aplicar drogas, va a tener un desfibrilador externo no automático, muy probable, la ambulancia que no llegue. Entonces la atención siempre va a ser específica. Nosotros lo que buscamos es, desde el momento que reconocemos que estamos ante una situación de paro cardiorrespiratorio hasta que llegue el servicio de salud, lograr un movimiento sanguíneo. ¿Sí? Nosotros comprimimos con ese objetivo, con el objetivo de mantener la sangre, el movimiento de sangre desde el corazón al cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Nuestro organismo, ¿sí? Desde el momento que nosotros dejamos de respirar, vamos a tener aproximadamente 10 minutos de oxígeno en sangre, que es el tiempo que se estima. ¿Sí? Entonces yo puedo estar comprimiendo, ¿sí? Y logrando que llegue el oxígeno en sangre al cerebro, y el cerebro se sigue alimentando. Ahora, si yo no comprimo, no hago una compresión efectiva, sea con la profundidad o con el ritmo correcto, no voy a lograr de que esta persona tenga chances, o las chances de supervivencia se van a ver disminuidas. Entonces, teniendo en cuenta esta cadena de la vida, lo otro que tenemos que tener en cuenta es precisamente que la evaluación de la escena, que como habrán visto con Diego el día de ayer, y aquellos que estuvieron y aquellos que no estuvieron, lo que vamos a tener en cuenta es qué es lo que vamos a hacer nosotros previo a acercarnos a asistir a una persona. ¿Sí? Esto lo que tenemos que tener en cuenta es precisamente que nosotros buscamos tanto la seguridad de la víctima o del paciente como la nuestra. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Es, primera instancia, ¿qué fue lo que llevó a que esta persona, este paciente, requiera nuestra ayuda? O sea, si estoy en la vía pública y fue atropellado, ¿qué pudo haber pasado? Listo. ¿O qué nos puede llegar a pasar? Puede haber circulación de vehículos. Entonces, lo que yo tengo que contemplar es que voy a requerir detener la circulación de los vehículos para poder acercarme. O si estoy en mi hogar, si alguien se electrocutó, se está electrocutando, mi hijo, mi esposa o alguien en casa se está electrocutando, ¿qué voy a tener que considerar antes de acercarme? Realizar el corte del suministro energético. Tengo que ir a buscar el tablero y cortar la luz. Entonces son las situaciones, algunas de las situaciones que yo tengo que contemplar. Si estoy en la planta y precisamente hay un producto caído, hay un producto derramado, y me acerco y veo que hay una persona al lado de un producto derramado, puedo considerar que dependiendo, la persona se pudo haber resbalado y caído,
¿sí? O pudo haber caído un bidón de altura y lo pudo haber golpeado y se pudo haber derramado. Entonces tengo que evaluar toda la escena, evaluar cuáles son los peligros presentes. Y hoy, en nuestra situación real en la cual nos encontramos, pandémica, no es solamente la evaluación de los riesgos físicos. Hoy debemos considerar lo que es la bioseguridad más que nada. La bioseguridad está vinculada a que nosotros no interactuemos con algún riesgo biológico. Ahora, ¿qué elementos de protección mínimo deberíamos contar nosotros? Deberíamos contar hoy mínimamente con cubreboca, no solamente nosotros, sino también el paciente que vamos a atender. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Si yo me voy a acercar y le voy a hacer la maniobra de RCP a alguien, debo asegurar que esa persona tenga colocado un cubreboca. Si no lo tiene, debo intentar por lo menos cubrir la nariz y la boca con algún objeto. ¿Por qué motivo? Porque al momento de nosotros comprimir, estamos haciendo la compresión torácica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también generamos una pequeña ventilación en el organismo. Y esa pequeña ventilación es suficiente para que la persona exhale microgotas, este pequeño spray, y si la persona no tiene cubrebocas y yo no tengo cubrebocas, entre en peligro de poder contagiarme el COVID. Actualmente, nosotros como servicio de emergencia llegamos al punto de tener que poner, por ejemplo, de colocar encima del paciente un film transparente y manejar todo el paciente por encima de esa barrera. Entonces, nosotros buscamos un nivel mayor todavía de protección. Entonces nosotros, si queremos colaborar con alguien realizándole la maniobra de RCP, debemos considerar de que mínimamente esta persona debe tener colocado un cubreboca, yo tengo que colocarme un cubreboca o debo tenerlo colocado, bien, y por otro lado puedo tener colocado guantes. Los guantes, ¿por qué buscamos? Es por las dudas de que si la persona tuvo un evento traumático, puede tener alguna hemorragia y va a requerir que yo no entre en contacto directamente con la sangre. Entonces debemos tener cuidado de esto mismo. Ahora, recordando los tipos de evaluaciones previo a acercarme al paciente, ¿cuáles son? Primero, evaluar el estado de la seguridad de la escena. Si estoy en la vía pública, considerar que no haya movimiento de vehículos, cortar el tráfico. Si estoy en casa o estoy en algún lado, alguien se está electrocutando, debo cortar el suministro energético. Bien, y después voy a verificar el estado de la condición, si respira o no respira. O sea, recién ahí yo me puedo acercar. Entonces debemos tener esto mismo presente. Creo que hay alguien que estaba haciendo una pregunta que hablaban de micrófonos bloqueados. Lau, si te fijas en el chat. Sí, Fede, yo le estoy asistiendo. Ok, listo. No, por la duda, si hay alguna pregunta, Parito, quizás puntual, la podemos resolver en el momento. Sí, para no dejarla quizás tanto hasta el final. Son temas de conexión, Fede. Son temitas de conexión. Gracias. No es problema de que se me ve, todo bien. Listo. Todo perfecto. Bien. Entonces, hasta acá vemos lo que es la evaluación de escena, nos aproximamos, evaluación primaria del paciente, respira o no respira. Recuerden, en este punto nosotros buscamos precisamente es verificar si respira o no respira la persona. ¿Cómo podemos hacer esta verificación? Esta evaluación la realizamos de la siguiente forma. Nosotros debemos realizar un estímulo verbal y doloroso. Este estímulo, ¿sí?, elimina lo que es el mirar, escuchar y sentir. Nosotros buscamos algo simple, rápido, para poder atenderlo lo más rápido posible. ¿De qué forma lo hacemos? Si ustedes agarran sus palmas, ¿sí?, y se las colocan por encima de su hombro, ¿sí?, van a encontrar el hueso que se llama clavícula. ¿Se me ve, Lau? Exactamente, gracias. Entonces, si ustedes se apretan por encima de la clavícula, van a sentir un estímulo doloroso. Imaginándonos que ustedes son el paciente y están en el piso, si cruzan sus brazos, ¿sí?, van a estar simulando que están por encima del paciente y es como ustedes estarían en la posición. En esta posición, ustedes apretan y le hablan en el mismo momento al oído. Y ahí le dirían, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Generalmente este llamado se realiza de ambos oídos para no perder, para ver si la persona tuvo un evento traumático, ¿sí?, pudo haber quedado sorda de un lado, o si la persona tiene incapacidad auditiva, intentar hacerlo de ambos lados. El estímulo doloroso es suficiente para, si esta persona estaba inconsciente, reaccione. Si no,
simplemente con que nosotros no veamos que el tórax se eleva, o sea que la simple observación nuestra de que el tórax no se eleva, ya para nosotros implica que esa persona no está respirando. Por lo cual va a requerir que nosotros practiquemos las maniobras de RCP. Ahora, identificado esta situación, yo debo activar el servicio de emergencia en este momento. Entonces, yo siempre que llame al servicio de emergencias, debo transmitir la mayor cantidad de información posible. Entonces, esta información que yo transmita, lo que debo tener en cuenta es que voy a tener que avisar si es un adulto, un chico, no está respirando, qué fue lo que derivó a que esta persona esté en esta situación. ¿Sí? Mirá, la persona estaba en la calle, fue atropellada, se electrocutó, es una persona que lo sacamos de la pileta, estaba ahogado, ¿sí? Necesita un desfibrilador. Cuanto mayor información le dé al servicio médico, es mejor, porque nosotros debemos tener en cuenta de que cuando llamamos, si verificamos hoy nuestros credenciales de las obras sociales, hay un término que dice urgencia o emergencia o urgencia y riesgo de vida. ¿Sí? A ver, la diferencia entre esto, ¿a qué significa la AJA y MES? La AJA es la Asociación Americana del Corazón y el MES es miro, escucho y siento. Ahora, ¿a qué tenemos que tener en cuenta este término? Hace mucho antes los manuales requerían que uno verifique no solamente si el tórax se elevaba, sino verificabas cuál era la frecuencia respiratoria, deberías sentir cómo respiraba la persona, requería un proceso de control previo a la compresión que llevaba mucho tiempo. Entonces, hoy lo que se buscó, ya aproximadamente de 2015, es que nosotros, como personas que tomamos la iniciativa de asistir a la persona, no requiramos tomar los pulsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás muchas veces, gracias a que Fabián que escribió, ahí intentamos borrar porque la palabra, cuando no escriban en la pizarra, chicos, por favor, porque queda para el resto de las filminas. Esperen que me acuerde cómo era para borrar. Fabián, si podés borrar lo que escribiste, si no lo... Un segundito, disculpen. Bueno, quedará. Ahí está, gracias. No encontraba en la pantalla cómo borrarlo. Gracias, Fabián. Entonces, es miro, escucho y siento, como estábamos diciendo recién, y lo que tenemos que tener en cuenta es que se dedicaba tanto tiempo que la persona no se animaba a decir, che, me acerco a hacer RCP porque tiene un proceso de verificación previo tan grande que nadie se animaba. Entonces, estadísticamente se demostró de que cuanto más simple es para nosotros asistir a la persona, más chance de supervivencia o más gente va a querer asistirlo. Imagínate si yo te digo, tenés que darle hoy, en pandemia, respiración boca a boca a alguien. Y vos decís, che, es ilógico. Bueno, dentro de las barreras, por eso tenemos el cubreboca y también tenemos, Sistema de Emergencias Médicas es SEM, es SEM, S-E-M. Estoy respondiendo a medida que voy viendo en el chat que me van apareciendo, para que no queden las confusiones. ¿Sí? MES es una cosa, SEM es otra. SEM es Servicio de Emergencias Médicas. Entonces tenemos, como está indicado acá en la filmina, y el MES era miro, escucho y siento. Entonces tenemos que tener en cuenta que se ha simplificado por eso mismo, para que más gente se anime a acercarse y hacer la compresión. Ahora, yo debo tener en cuenta algo muy importante. Siempre que vaya a hacer la compresión, debo hacerla sobre una superficie firme. ¿Sí? Al momento de yo no puedo hacer la compresión sobre un sillón, sobre un asiento, sobre la cama. Yo tengo que llevar la persona al piso para que esté sobre una superficie firme y poder empezar ahí recién a hacer la compresión. Imagínense, si yo hago la compresión sobre un colchón, ¿qué pasa? El esfuerzo que yo transmito sobre el cuerpo va a ser insuficiente. Y si es insuficiente precisamente esta compresión, no va a ser efectiva. Vamos a empezar ahora con lo que es la maniobra de compresión específicamente. Vamos a ver un video donde está Diego, que va a hacer el proceso propio de la compresión, ya él habiendo evaluado la seguridad de la escena. Una vez que ya garantizamos la seguridad de la escena y tenemos colocados los guantes, vamos a arribar al paciente y yo tengo que determinar dos cosas: si este paciente está consciente o inconsciente y si respira o no respira. ¿Cómo determino el estado de conciencia? Aplicando dos técnicas, un estímulo doloroso y un estímulo verbal. Para hacer estímulo doloroso voy a tomar al paciente de los hombros y lo presiono.
Y el estímulo verbal, me voy a acercar a su oído y en forma bien fuerte decirle: señor, señor, ¿me escucha? Si no responde, el paciente está inconsciente. Ahora tengo que determinar si este paciente está respirando o no, con lo cual lo que yo voy a hacer es abrir su ropa o sacar todo lo que tiene encima y observar si se eleva o no el tórax. Si el tórax se eleva, quiere decir que está respirando. Ahora, si no hay un movimiento torácico, no se eleva el tórax, el paciente está en paro cardiorrespiratorio, con lo cual tengo que activar en forma inmediata el sistema de emergencias médicas a través del teléfono 107 o 107. Si estoy solo, lo que voy a hacer es presionar el celular, ponerlo en altavoz y seguir las indicaciones del operador. Si hay gente a mi alrededor, comprometo a una persona señalándola y diciéndole: active el sistema de emergencias a través del número 107, dígale que traiga un desfibrilador, vuelva y avíseme. Así me garantizo que la ambulancia está en camino. Bueno, para aquellos que no llegaron a escuchar, porque vi que alguien dijo que se escuchaba muy bajito, bien, lo que decía Diego en un principio era: ya había hecho la evaluación de la escena, tenía colocados los guantes, se aproximó al lado de la víctima, colocó sus manos por encima de los hombros, hizo compresión para hacer estímulo doloroso, le habló a ambos lados del oído, verificó que esta persona no respiraba, ¿sí? Al no respirar, él lo que hizo fue solicitar a una persona, por eso señaló adelante, y dijo: no dijo alguien llama al servicio de emergencia, sino señaló y mencionó a una persona y dijo: llama al servicio de emergencia, llama al 107. ¿Por qué motivo? Generalmente, ¿qué pasaba cuando íbamos al colegio? Y la profesora decía: alguien pasa al frente. La realidad es que nadie se acercaba. Esa es una realidad, nadie pasaba al frente. Esto es lo mismo. Si nosotros decimos alguien llama al servicio de emergencia, es muy probable que nadie lo haga. Que todos los teléfonos que estén en mano estén sacando fotos, estén filmando. Lamentablemente es una realidad. ¿Por qué motivo? Porque nos gusta el morbo. Algunos recordarán un video muy conocido de un accidente de un motoquero en la 9 de julio. La famosa frase: venía pisteando como un campeón. Es un video de un muchacho que venía en moto circulando y se le atravesó el obelisco en la 9 de julio. ¿Sí? Y hay un primer plano de Crónica, ¿sí? Es muy conocido, que le firma el muchacho está tirado mientras que está siendo atendido por el SAME, está fumando el chico, y se cruza los pies, estaba todo ensangretado el rostro, y lo entrevista el muchacho de Crónica, y dice: ¿qué te pasó? Y venía pisteando como un campeón, y se me cruzó el obelisco. Esa frase es muy conocida, el video circuló mucho tiempo por internet y por la tele, por todos los medios, era muy gracioso. Entonces tenemos en cuenta esto mismo. Ahí Diego lo que hizo fue simplemente determinar: necesito hacer el RCP, necesito activar el servicio de emergencia, necesito un desfibrilador. Este fue el proceso que siguió Diego. Ahora Diego va a continuar haciendo las compresiones, las maniobras de RCP. Ahora, ¿el protocolo se actualizó? Sí. El protocolo se actualiza de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, se actualiza cada 5 años. Esta última actualización, que fue el 2020, ¿sí? Ya contemplaba las que tuvo en el 2015, que es: vos requerís revisar, ¿sí? Cambió el criterio, o mantuvo el criterio de que requerimos principalmente comprimir, ¿sí? El ABC antes significaba que requería aire la persona, después debíamos asegurar la vía aérea, darle ventilación, soplar y comprimir. Eso consideraba antes. Estadísticamente se mantuvo el criterio del 2015, que es más efectivo y es más probable que la persona comprima, o sea, se acerque y haga la compresión como tenemos en la foto, que de insuflación. Entonces, como ya lo que se busca es que todos tomemos manos o pongamos nuestras manos en funcionamiento, entonces que todos quieran comprimir, lo que se buscó y lo que se demostró es que como la persona tiene suficiente oxígeno en sangre para darle movimiento y que llegue oxígeno al cerebro de esta forma, lo que se buscó es comprimir. Lo más importante es comprimir, luego asegurar la vía aérea, que sería la hiperextensión de la vía aérea, la ventilación, ¿sí? Para que haya un buen flujo de aire, y después, si podés, es ventilar. Pero debemos tener en cuenta que hoy estamos en situación pandémica. La ventilación no se hace más. Nosotros, como nivel básico, lo único que debemos garantizar es la compresión hasta que llegue el servicio de salud y que el servicio de salud después ventile. Entonces debe quedar claro esto. Para nosotros,
lo más importante es la compresión. Que la compresión sea efectiva. ¿Qué quiere decir? Que lleve un determinado ritmo. Que al menos logremos comprimir 100 veces por minuto. De 100 a 120. De 120 se considera el máximo. ¿Por qué pasa? Imagínense que mi puño, se ve en la cámara, ciérrense el puño. Si ustedes abren y cierran el puño, y si lo hacen muy rápido, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que no van a permitir que el corazón, siendo del puño su corazón, se cargue de sangre. Si yo lo hago muy rápido, no llego nunca a que el corazón se expanda, se cargue de sangre y se comprima nuevamente. Por eso es que hay un determinado ritmo, que debe ser de 100 a 120. Yo voy a estar comprimiendo durante un ciclo. El ciclo se denominan 2 minutos. Entonces, si yo arranco a comprimir, voy a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a un ritmo de por lo menos de 100 por minuto a 120. Este es el ritmo para que sea efectiva la compresión. Y ahora va a tener que tener una determinada la profundidad de la compresión. Al yo reparar, yo colocar mis manos sobre el pecho, que ahora vamos a ver dónde es el punto de reparo, debemos de tener en cuenta de que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a transmitir un esfuerzo sobre el tronco del paciente y vamos a estar comprimiendo de entre 4 a 5 centímetros, siendo como mínimo 5 centímetros. O sea, va a depender del tamaño y la contextura del paciente, debemos contemplar, pero debemos alcanzar como mínimo 5 centímetros para lograr comprimir efectivamente el corazón. ¿Bien? Entonces debemos tener presentes. Debemos alcanzar una velocidad mínima de 100 compresiones por minuto y debemos lograr comprimir al menos 5 centímetros. Si tenemos en cuenta de que estamos por hacer la compresión a un niño o un lactante, debemos comprimir 1/3 del tórax, ¿sí? No 5 centímetros porque es demasiada la compresión. Recién decían, si no voy a lastimar al paciente. Debemos tener en cuenta de que el objetivo de esta maniobra es lograr revertir la situación en la cual se encuentra de que el corazón no está funcionando. Si el corazón no funciona, la posibilidad de supervivencia de ese paciente es nula. Entonces, lo que yo debo buscar es comprimir al menos estos 5 centímetros como mínimo. Si la persona tiene un tórax muy grande, la compresión va a tener que ser más profunda. ¿Bien? ¿Puede pasar que se quiebre una costilla? Puede pasar que se quiebre una costilla. Utilicemos como fusible ese ruido o esa situación, pero nosotros debemos continuar con la compresión. O sea, nosotros estamos buscando el primer objetivo, es lograr que esta persona revierta su condición de que el corazón no está latiendo. O sea, si yo le quiero una costilla, imaginémonos, y la persona revierte esta situación de no estar funcionando el corazón, ahora está con el corazón latiendo, le dimos una chance de vida, pero ¿qué le va a pasar a esta persona? Después solamente va a tener un pequeño dolor cuando tosa, pero debemos tener en cuenta que logramos el primer objetivo, revertir el problema que tenemos. Logramos que esta persona ahora esté respirando, que ese corazón ahora esté latiendo. Eso debemos tener en cuenta. Sigo avanzando. Si hay alguna duda en puntual y no la llegué a leer. Preguntaban sobre la ubicación de las manos, pero sé que eso viene después, así que... Bien, gracias. Ahora vamos específicamente al punto de reparo. El punto de reparo, ¿sí? Como nosotros veíamos recién, la compresión tiene que ser rápida y profunda. Rápida de al menos 100 compresiones por minuto, como mínimo, como máximo 120. No debemos ir más rápido, recuerden, porque si no, no le damos tiempo al corazón para que se cargue nuevamente de sangre. Si lo hacemos más lento, de 100 por minuto, la fuerza con la que llega la sangre al cerebro no va a llegar nunca, ¿verdad? No va a llegar nunca sangre al cerebro. Y esa profundidad dijimos que era entre 4 y 5 centímetros, 5 mínimo, si el tórax es muy elevado lo debemos considerar. 1/3 si el tórax es de un niño o un lactante. Como preguntaban recién, ¿cuál es el punto de reparo? El punto de reparo se busca de la siguiente forma. Búsquense con sus dedos la costilla inferior, las costillas más, las inferiores, abajo de todo. Si ustedes la siguen, no sé si se me ve en la cámara, hasta el punto medio, se llama esternón. Ahí arranca el esternón. De 2 dedos hacia el medio, perfecto. De ahí, 2 dedos para arriba, inicia el punto de reparo. En ese punto de reparo, lo que yo voy a colocar es el talón de mi mano. Si ustedes buscan esta parte que se llama talón de la mano, bien,
van a colocarlo en ese punto. Entonces van a buscar las costillas inferiores, encuentran el punto medio, 2 dedos por arriba de donde empieza el esternón, vamos a colocar el talón de nuestra mano. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿De que hay otra forma de buscarlo? Sí, pueden buscar el eje central del cuerpo y el eje central mamilar. Es otra forma. En ese punto donde se cruza, bien, el eje central del cuerpo y el eje central mamilar, es el punto también de reparo. Son 2 formas de encontrarlo. Entonces, el talón de mi mano va a recaer sobre ese punto. Y es muy importante que cuando yo caiga sobre este punto, que es el punto medio, el punto de reparo, nuestras muñecas, codos y hombros caigan bien perpendicular sobre el cuerpo. Si yo no logro esto, si yo tengo los hombros pasando el eje del cuerpo, no caigo perpendicular, va a generar una dolencia sobre mi muñeca muy grande y va a hacer que la compresión no sea efectiva. Ahora, si yo tengo el hombro muy lejos del cuerpo, o sea, estoy en diagonal, ¿sí? Tengo las rodillas muy separadas del cuerpo, no entendí el nombre del centro, el punto de reparo es el centro del cuerpo. Centro del cuerpo, eje del cuerpo, eje mamilar. Si era esa una pregunta que estaban haciendo en la auto. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es, precisamente, si yo coloco mis rodillas muy separadas del paciente, voy a estar haciendo algo que se llama amasado. Es como, imagínense, están amasando pizza, empujando el bollo hacia adelante. Bueno, va a pasar lo mismo si ustedes están muy lejos del paciente. Cuanto ustedes, si están muy cerca del paciente, van a estar sobre el otro lado. Eje central mamilar, ¿sí? El eje central del pectoral. Fede, también estaban preguntando si la persona está consciente, se le puede pedir que tosa para que reaccione. A ver, si está consciente, la persona no requiere la maniobra de RCP. O sea, está consciente, y si yo le pido que tosa es porque está obstruida la vía aérea. ¿Sí? Puede ser que si digamos, eso lo vamos a ver ahora en desobstrucción de la vía aérea. Recuerden, esta maniobra es porque yo corroboré que la persona no está respirando. Puede ser que haya un periodo en el cual la persona se le obstruyó la vía aérea por un objeto y yo quiero que libere ese objeto no es liberado, esta persona va a sufrir un paro cardiorrespiratorio vinculado a una asfixia, ¿se acuerdan? Una insuficiencia respiratoria. Entonces yo después le voy a practicar esta maniobra. Mientras la persona esté consciente, yo no le puedo practicar la maniobra de RCP, chicos. Eso para que lo tengan presente. Esta maniobra es única. No había una pregunta más sobre el tema del ritmo. El ritmo Decime. de las compresiones. Si sirve la canción Stayin' Alive. Sí, a ver. Si ustedes buscan, si tienen Spotify, hay unas cuantas canciones que siguen el ritmo. Buscan en Spotify RCP y ya hay un álbum creado con una secuencia de canciones que todas siguen esta frecuencia, este ritmo, de al menos 100 compresiones a 120 compresiones por minuto. Sí, hay varias canciones. Stay Alive es una, hay un montonazo. Entonces es una forma, sí, que digamos, no podemos llevar el conteo para asegurar la velocidad y tenés el celular, es un recurso más. Entonces, seguimos. Ahora lo que vamos a ver a Diego va a ser explicar precisamente lo del punto de reparo. Va a ser la maniobra de Sí. Sobre el punto de reparo también preguntan si puede ser peligroso, más allá de romper costillas, si yo no estoy cayendo justo sobre el punto de reparo. ¿Qué margen de error hay? No, a ver, el punto de reparo es un área. Tengamos en cuenta de que el punto de reparo, ¿sí? Donde yo voy a hacer la compresión, que ahora van a ver a Diego cómo hace la compresión, lo que termina pasando es que no sea efectiva, o sea, que yo no logre comprimir efectivamente el corazón. Siempre se dice esto, a no hacer nada, y yo por lo menos le erro por 2 centímetros al punto de reparo, no va a pasar nada. Si es distinto que yo busque el punto de reparo muy cerca de lo que sería la tráquea, o sea, muy cerca del cuello, o si lo hago sobre el estómago. Son 2 cosas distintas. Yo tengo la parrilla costal, ¿sí? Que va desde la costilla inferior hasta el punto superior, ¿sí? O sea, en esta zona yo debo lograr hacer la compresión. Si yo busco 2 dedos por debajo, por eso buscamos el punto. El más sencillo y el que se sigue habitualmente es
2 dedos por encima del punto inferior del esternón. Busqué las costillas, el punto de encuentro, empieza el esternón, coloco 2 dedos y después coloco mi palma por encima. Esto es la metodología de encontrar el punto de reparo más efectiva. ¿Bien? O sea, si yo caigo en esta zona, mis dedos son muy gruesos, como para decirlo, y en vez de ser 2 dedos míos, son 3 dedos, no hay diferencia en ese sentido. Sí hay diferencia si yo lo hago en medio de la frente, no sirve de nada. Si yo hago la compresión en la boca del estómago o en el cuello, como te estás señalando vos, Laura, no sirve de nada. ¿Bien? Eso es lo importante a tener en cuenta. Si una persona fallece... Ahora esa pregunta la respondemos al final, la de si una persona fallece. ¿Sí? Así no hace falta. La vamos a responder más adelante. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver ahora lo que es la compresión específicamente que estuvimos charlando recién. Vamos a comenzar con las compresiones. Lo primero tenemos que saber que este paciente tiene que estar en una superficie dura para que sea realmente efectivo el masaje cardíaco. Voy a tomar una línea imaginaria entre las tetillas y otra línea va a ser la del esternón. Donde se cruzan estas 2 líneas voy a colocar el talón de la mano. Con mi otra mano voy a entrecruzar los dedos, voy a tomar esta posición perpendicular al tórax del paciente, mis rodillas están separadas para lograr una mayor estabilidad y voy a bajar con todo el peso de mi cuerpo, de esta forma. Ahora, las compresiones tienen ciertas características. De acuerdo al protocolo de la AJA, la Asociación Americana del Corazón, nos dicen que estas compresiones deben ser rápidas a un ritmo entre 100 y 120 compresiones por minuto y deben ser profundas, al menos comprimir 5 centímetros el tórax de este paciente. Y si es un tórax mucho más grande, hasta 6 centímetros. De esta forma garantizamos que el corazón está bombeando sangre oxigenada hacia el cerebro, que es uno de los órganos fundamentales para que este paciente se mantenga con vida. Lo que no debemos hacer es quitar el punto de reparo, por ejemplo hacer esto. Ven que me voy moviendo y mucha gente ante la situación genera estos movimientos. Y tampoco tengo que quebrar los codos porque no va a ser efectivo el masaje cardíaco. Bien, perfecto. Ahí vimos a Diego cómo hacía la compresión. Fíjense la importancia de no levantar la palma una vez que yo coloqué mi talón sobre el punto de reparo. ¿Para qué? Por cada movimiento que yo haga de ascenso y descenso, puedo llegar a estar apoyándolo en distintos lugares. Esto que lleva a que la compresión no sea efectiva. O sea, digamos, si yo no hago compresión, no sirve nada. Ahora, si yo hago una compresión no efectiva, la chance de supervivencia va a ser menor de la chance de que si yo lo hago de forma efectiva. Eso es lo que se tiene. Tengamos en cuenta que todo esto siempre es en base a estadísticas. ¿Bien? Seguimos avanzando entonces. Ahí preguntan en el caso de las mujeres si se hace en el medio de los pechos. A ver, el eje central mamilar es el medio de los pechos. ¿Sí? Sí. Ese sería el punto de reparo. Pero busquémoslo siempre como referencia inicial, las costillas, por favor. ¿Sí? Tengan en cuenta eso mismo. Buscar la costilla desde el punto de reparo, donde unimos las costillas, seguimos tomando este punto de referencia para que sea más rápido y no buscar los pechos, como decían recién, en una mujer. Entonces debemos tener en cuenta. Ahora, sí. Si vemos que una persona reacciona, ¿debemos parar? Bien, sí, vamos a parar. Podemos llegar a ver algo que se llama boqueo-jadeo, que es un esfuerzo muscular que hace la persona en respirar, ¿sí? Que no significa que la persona esté respirando. O sea, hay que ver que la persona empiece a respirar. En la reacción, si nosotros requerimos hacer esta compresión, viene asociada a que la persona tuvo un movimiento sanguíneo y le está entrando aire, ¿sí? O sea, esto es, yo estoy comprimiendo, la persona reacciona, sí, me detengo, verifico cómo respira, no lo abandono hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta persona pueda sufrir nuevamente, que el corazón se detenga nuevamente, una insuficiencia respiratoria. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que si yo voy a hacer la maniobra en niños de 1 a 8 años, la maniobra se practica habitualmente con una sola mano. ¿Por qué? Porque yo al momento de transmitir el esfuerzo sobre el tronco, sobre el pecho de la persona en el punto de reparo, si lo hago con mis 2 manos, por la diferencia de contextura física, puede ser que en la primera compresión yo supere estos 5 centímetros, entonces por eso se busca primero
iniciar con una sola mano, la compresión como muestra la imagen de la izquierda, ¿sí? Se busca iniciar con una sola mano, y si yo veo que no logro comprimir al menos estos 5 centímetros, coloco mi segunda mano por encima. Como vieron Diego, colocó primero una, y después cruzó la otra mano por encima y entrelazó los dedos. Bien, acá lo que estamos buscando en niños de 1 a 8 años es hacerlo con una sola mano, simplemente para no transmitir el esfuerzo completo de una. Y si vemos la imagen del medio, donde tenemos bebés o lactantes menores a 1 año, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros el estímulo lo vamos a estar practicando por medio de pellizcar el talón. Bien, fíjense, acuérdense, en un adulto o en un chico que podíamos practicar la maniobra de colocar nuestras manos por encima de los hombros, comprimir por encima de la clavícula, y ahí estábamos viendo el estímulo doloroso. El estímulo en un chico puede ser pellizcarle el talón para ver si reacciona. Ahora, ¿alguien se anima a decirme, sea por chat, o qué color toma un niño cuando no está respirando? El niño bien, violeta, gracias. Es un tono violáceo, cianótico, no está respirando, eso significa, es una evidencia mucho más rápida. En este punto, yo ya sé que el chico no está respirando y necesita una compresión. Bien, o sea, va a derivar en que este chico sufra un paro cardíaco. Entonces debemos tener en cuenta de qué posibilidad me da el bebé, de que por el tamaño, a diferencia de un niño de 1 a 8 años o más grande, que requiero hacerlo sobre una superficie firme, la puedo hacer sobre mi antebrazo. ¿Se ve en la imagen acá? Si ustedes observan acá, el paciente, el niño, está colocado sobre el antebrazo, sosteniendo la cabeza con la palma de la mano. Y el punto de reparo va a ser el mismo, eje central mamilar, eje central del cuerpo, y ahí voy a estar haciendo la compresión no con la mano, sino con mis dedos. ¿Y acá qué profundidad buscábamos? Buscábamos 1/3 del tamaño del tórax. La velocidad era la misma, o es la misma, que la de un adulto. Entre 100 a 120 compresiones por minuto. Si no, la otra opción es, si está sobre una mesa, es abrazar el tórax con mis palmas y colocar mis 2 pulgares en el punto medio donde decíamos el punto de reparo. Eje central mamilar, y ahí busco el punto de reparo. Bien, y ahí voy a estar comprimiendo. Ahora, el niño me da una ventaja, el lactante, de que yo al poder hacer la compresión sobre mi antebrazo, porque es puro cartílago, es muy sencillo comprimirlo, me da la posibilidad de hacer la compresión y pedirle a alguien que me lleve al centro asistencial. O sea, pedirle que me lleven al servicio médico lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el bebé me da esa posibilidad. Recordemos, un adulto, un chico de 1 a 8 años o más, debemos considerar que lamentablemente la compresión, si no lo hacemos sobre una superficie firme, no vamos a lograr nunca comprimirlo. ¿Bien? Esto para que lo tengamos presentes como herramienta de vida. Ahora, ahí vimos precisamente lo que era la compresión, la evaluación de la escena, nos pudimos acercar al paciente, pudimos evaluar el estado de conciencia, dijimos que no respiraba, dijimos que era necesario llamar al servicio de emergencia, estoy con gente, señalé a alguien que llame al servicio de emergencia, llamar al 107, este chico no respira, necesito un desfibrilador. Yo cuando pido un desfibrilador, el objetivo, y si lo digo a alguien o tengo más gente, le puedo dar a otro que busca un desfibrilador, tengamos en cuenta de que hoy clubes, también que hay muchos, hoy justo los gimnasios los tenemos cerrados, hay municipios que en las plazas tienen desfibriladores, debemos tener en cuenta que podemos acercarnos a distintos lugares de concurrencia masiva que habitualmente hoy tienen desfibriladores externos automáticos. Si estoy en la planta y la planta lo tiene, tengo que saber dónde está, o por lo menos saber a quién le tengo que preguntar dónde está. Siempre en este punto también como tarea para el hogar decimos, listo, ¿dónde tengo el tablero eléctrico en casa? ¿Sí? Siempre son preguntas que hacemos en este punto. ¿Quién sabe dónde se corta la luz de tu casa por las dudas que alguien se electrocute? Bien, tenerlo presente. Pedir el desfibrilador. Siempre es importante indicar, señalar y indicarle a alguien que lo haga, no decir la palabra alguien vaya o alguien llame. ¿Sí, Lau? Bueno, hay algunas preguntas ahí relacionadas con el bebé. Sí. ¿Qué fuerza tendría que tener en el antebrazo? ¿Qué rigidez para apoyar al bebé?
No, a ver, generalmente el esfuerzo, las experiencias que hemos tenido, o que yo he tenido por lo menos, o sea, haces un esfuerzo de ambos sentidos. Buscás que se comprima por lo menos un tercio del tórax. Acá lo que vos buscás en un bebé es el traslado lo más rápido posible, a diferencia de un niño y un adulto. ¿Sí? Un niño y un adulto sí o sí tenés que esperar y tenés que buscar y garantizar que la compresión sea efectiva. En un lactante lo que buscás es la llegada lo más rápido al centro asistencial. ¿Bien? O sea, decir qué esfuerzo vas a hacer y lo vas a estar observando vos. ¿Bien? Que por lo menos se comprima un tercio del tórax. ¿Sí? Te da la posibilidad de que vos te sentaste en el auto, colocaste el bebé sobre el antebrazo, colocaste tu pierna apoyando sobre tu rodilla y ahí podés comprimir. O sea, buscaste otro punto de apoyo para hacer mayor esfuerzo. Sí es importante es la profundidad y la velocidad. Y en cuanto a la velocidad, dice, si los bebés tienen una frecuencia cardíaca mayor, ¿se puede hacer a más de 120? No. Los protocolos lo que establecen de 100 a 120. ¿Sí? O sea, por más que pueda tener el bebé una frecuencia cardíaca más alta, estadísticamente está demostrado que estas son las dos frecuencias, o sea, de 100 a 120 es la frecuencia ideal para lograr una buena compresión, una efectiva compresión, es lo que determinan los protocolos. Y también preguntaban si hay alguna variante para hacer las compresiones en ancianos. Variante, sí, es el esfuerzo. O sea, el anciano, o sea, cuanto más grande sea en edad el paciente, mayor va a ser el esfuerzo que vos vas a tener que transmitirle sobre el tórax del paciente. ¿Por qué? Porque como el bebé son todos cartílagos las costillas, ¿sí? El esternón prácticamente es un cartílago, es muy flexible. Cuanto más grandes somos en edad, estas costillas y cartílagos que tenemos uniéndolas, ¿bien? Se van calcificando, se van solidificando, por lo cual cada vez es más difícil. Bien, y la de perros y gatos la dejamos para el veterinario, pero la realidad sí, la compresión en perros y gatos se busca exactamente igual. Bien, ahora estamos viendo el DEA. Ahora vamos a ver, recién dijimos, escena segura, la persona verificamos el estado de conciencia, no respira, llamamos al servicio de emergencia. Una vez que llamamos al servicio de emergencia, buscamos hacer la compresión lo más efectiva posible, ¿sí? Dijimos de una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Después dijimos que tenía que tener una profundidad de como mínimo entre 4 y 5 centímetros, 5 es lo ideal. Si el tórax es muy elevado, voy a tener que llegar a alcanzar a 6 centímetros de profundidad. Y cuando yo señalé a alguien, dije, listo, Laura, llama al 107, lo tengo por ahí a Pablo Liuso, y le digo, Pablo, tráeme el desfibrilador, buscamos un desfibrilador externo automático, un DEA, Pablo fue a buscarlo y me trajo un desfibrilador externo automático. Habitualmente en muchos de los lugares de concurrencia masiva pueden encontrar distintas marcas, no hay una única marca, no todos los lugares, lamentablemente tenemos legislado la obligación de utilizarlo, todavía no, de tenerlo, de disponerlo, aún no tenemos lamentablemente definido esto en la normativa, entonces debemos considerar que sin importar la marca que nosotros encontremos, puede estar guardada en un armario, en los aeropuertos, habitualmente están guardadas en los armarios, que vos cuando abrís el armario se activa una alarma, podemos encontrar todos los desfibriladores van a tener una secuencia en la cual te explican los pasos a seguir. Por ejemplo, el primer paso te está diciendo que debes comprimir. Cuando se podía dar respiración boca a boca, ¿sí? Estas son imágenes viejas, tengan en cuenta que recién a partir del 2020 se prohibió totalmente la insuflación. En realidad, en el nivel básico nunca comprimimos, ni siquiera en el 2015. O sea, la respiración boca a boca se da a un nivel técnico, la insuflación. Entonces, vos comprimís. Una vez que comprimías, debías recién, al arribar el desfibrilador, por medio de los parches, colocarlos en función a cómo te muestra la imagen. Lo interesante de estos dispositivos es que son tutoriados. ¿Qué significa tutoriados? Es que yo al momento de abrirlo o de encenderlo, dependiendo de la marca del equipo, hay algunos que se encienden automáticamente al abrirlos, hay otros que requieren apretar un botón de encendido, ¿bien? Me va a indicar que, me va a explicar paso a paso lo seguir. Por ejemplo, el primer paso te va a decir, descubra el tórax del paciente. ¿Sí? Descubierto el tórax del paciente te dice, coloque los parches conforme la imagen que tiene. Cada parche tiene una imagen y una posición, una ubicación. Uno va en el margen superior derecho y el otro va en el margen inferior izquierdo. Lo tienen dibujado.
¿Bien? Lo tienen impreso para que lo pueda interpretar cualquier persona. Una vez que los coloco, el mismo equipo te va a decir, no toca al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Este dispositivo que está buscando es precisamente si es que existe una fibrilación ventricular. Si el corazón no está latiendo correctamente, recuerden, está fibrilando. Si hay una fibrilación, este dispositivo detecta esta situación y posteriormente te indica que se recomienda hacer una descarga eléctrica. Te va a decir que el equipo se está cargando, o sea, se está almacenando energía, y en un momento dado te va a decir, no toque al paciente, se recomienda descarga eléctrica. Te va a permitir a vos apretar el botón y va a titilar el botón que debes apretar. En ese momento nadie debe tocar al paciente. ¿Por qué motivo? Si yo lo estoy tocando, ¿qué me va a pasar? Me va a transmitir corriente a mí. Entonces debo tener eso mismo en cuenta. Nadie debe tocar al paciente al momento de hacerle la descarga eléctrica. Finalizada la descarga, el equipo vuelve a analizar el ritmo cardíaco. Si el equipo no detecta, o vamos a hacerlo más sencillo, si el equipo detecta que el corazón está latiendo, no va a permitir descargar. Si el equipo detecta que el corazón no está latiendo, tampoco va a permitir descarga eléctrica. Solo va a permitir una descarga eléctrica si el dispositivo, si el corazón está fibrilando. ¿Bien? Solamente en esa situación, uno por más que apriete el botón, cuantas veces quiera, el equipo no detecta el corazón fibrilando o no sigue las secuencias que le indica el dispositivo, no va a permitir la descarga eléctrica. Si el dispositivo no detecta que los parches estén bien colocados, te va a decir que coloques bien los parches. Si el dispositivo te dijo que tenés que dar descarga eléctrica y ve que vos no apretás el botón, te va a reiterar cada vez más rápido, más fuerte que hagas la descarga eléctrica. Finalizada la descarga eléctrica, los dispositivos, algunos de forma automática, te empiezan a dar el ritmo de compresión, de estas 100 compresiones por minuto. Si no, muchos de los dispositivos tienen la I de información, que al apretar la I de información te van a dar el ritmo de frecuencia de la compresión. Fibrilación significa de que el corazón, ¿sí?, no está latiendo correctamente. O sea, tenemos 4 cavidades, el corazón deberían funcionar como si fuese que el motor de un vehículo no está a punto, no está funcionando de forma organizada. Entonces no logra que el corazón libere la cantidad de sangre en forma correcta. ¿Bien? Eso significa fibrilación. Sí, Lau. Sí, y también preguntaban si no hay desfibrilador, si puedo ponerle 2 cables de corriente eléctrica. No, por favor, no. A ver, tengamos en cuenta que estos dispositivos entregan una determinada energía calculada, sea para adultos o para chicos, porque también vienen equipos distintos. ¿Bien? O sea, la cantidad de energía que se transmite es una determinada energía calculada. Si yo le doy directamente la corriente en forma directa al pecho, no sirve. ¿Sí? Debemos tener en cuenta de que también tienen un punto específico en el cual va a transmitir la energía precisamente para que vaya directo al corazón y no generar un daño. Si yo le doy corriente en cualquier punto, estoy electrocutándolo, no le estoy dando chance de supervivencia, estoy generando quemadura, estoy generando más daño de lo que tiene la persona. Y había una pregunta que no la llegué a leer. ¿Y cómo nos damos cuenta si está fibrilando? No te das cuenta, ese es el problema. Por eso es importante pedirlo desde un principio al equipo. O sea, vos no vas a poder nunca identificar si la persona está fibrilando. O sea, visualmente no lo vas a poder evaluar. ¿Sí? Entonces vos vas a requerir un dispositivo que te lo detecte. Se sabe que existe esta situación, sea antes, después o durante la compresión. Esta situación de fibrilación. El corazón puede ser que fibrile por un esfuerzo que dijimos al principio, hice un esfuerzo físico, hice un sobreesfuerzo físico y mi corazón empezó a fibrilar, a funcionar incorrectamente. Puede ser que se vuelva a corregir solo o es muy probable que requieras una descarga eléctrica. De todas formas, la fibrilación no llegué a leer. Sí, o sea, primero preguntan, si el corazón estuviera quieto, no estuviera fibrilando, entonces el DEA no realizaría la descarga. No te permitiría la descarga, te indicaría que requerís hacer el RCP. O sea, que continúes con la compresión. Eso es lo que te indica el dispositivo, sí.
Y de todas formas, si estuviera fibrilando, ¿yo le podría encontrar pulso? No en las extremidades, ¿sí? Porque, digamos, tengamos en cuenta de que dependiendo la presión arterial que tenga, digamos, yo no le voy a detectar en todos lados. Y recordemos, nosotros no estamos buscando pulso en este momento. Recordemos, en este nivel es básico. No, para nosotros no va a haber no se va a elevar el tórax porque no va a estar respirando, porque la cantidad de sangre, ¿sí? No va a haber pulso para nosotros, porque ese corazón no va a estar moviendo sangre. Al no mover sangre no va a haber pulso. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo que busco va a ser que no hay movimiento de sangre, no va a haber respiración, necesito comprimirlo. Bien, ¿alguna otra consulta más, Lau? No, listo, continuamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hasta acá nosotros ya vimos ciertos pasos. Lo repetimos para que nos quede bien claro. Es seguridad de la escena es segura, me acerqué, evalué el estado de conciencia, no respira la persona, activé el servicio de emergencia, le dije a vos, a alguien que ya señalé a una persona, le dije, vos, si sea el nombre, le digo, Juan, Diego, Laura, Silvia, Pablo, llamá al servicio de emergencia, llamá al 107, traeme un desfibrilador, le digo a otra persona, ¿sí? Señalo a otra persona, Fernando, María, tráiganme un desfibrilador o busquen un desfibrilador. Arranco a hacer la compresión, llega el desfibrilador, con la compresión fue tan efectiva que estaba haciendo 100 compresiones por minuto, a una profundidad de 5 centímetros, logré revertir esta situación. El corazón empezó a latir, la persona empezó a respirar, por lo cual, ¿qué estoy logrando? Es mi objetivo. Revierto la situación en la cual estaba la persona, por lo cual puedo detenerme, puedo dejar de comprimir. Bien, ya está respirando la persona. Ahora, ¿cuándo también me puedo detener? Cuando llega el servicio de emergencia médica, ¿sí? O un servicio de emergencia, puede ser bomberos, ¿sí? Me van a reemplazar, ellos van a continuar con la atención. Cuando la realidad, lamentablemente, estoy en una zona muy alejada y estoy exhausto, ¿sí? No puedo comprimir, ya no estoy solo, ¿bien? Y si no, cuando llegue alguien que me reemplace. Ahora hay que tener algo en cuenta, que omití de decirlo. Si estoy solo, igualmente el video lo dijo Diego, debo tener en cuenta que yo, si tengo el celular, puedo marcar yo el teléfono, puedo ponerlo en altavoz y puedo ir hablando mientras que estoy haciendo toda la maniobra. Ahora, si yo no tengo un elemento de comunicación, debo considerar de que si estoy con un adulto, bien, primero voy a abandonar, identificada que la escena es segura, me acerqué, el adulto no está respirando, ¿sí? No respira, lo voy a abandonar porque no tengo ningún tipo de elemento de comunicación y me voy a activar el servicio de emergencia. Voy a pedir ayuda y vuelvo lo más rápido y arranco la compresión. Ahora, si es un niño, ¿bien? ¿Qué voy a buscar? O sea, si es menor de 8 años, lo que vamos a considerar un niño, lo que vamos a buscar es, primero, ¿sí? Identifiqué que no está respirando, es buscar un ciclo de compresión. Busco comprimir por lo menos 2 minutos. ¿Por qué? Consideremos que el corazón, ¿sí? Es un motor, tiene pocos kilómetros, entonces yo con apenas moverlo va a arrancar, para hacer una asimilación y lo entendamos simplemente, ¿eh? Cambio, una persona adulta, ¿qué problema tiene? Ese corazón ya estuvo trabajado, el problema habitual en un adulto es una insuficiencia cardíaca la que deriva en la necesidad de practicar esta maniobra. En un niño, habitualmente es una insuficiencia respiratoria la que deriva en que nosotros hagamos la compresión. Entonces, si nosotros comprimimos rápidamente, podemos llevar sangre al cerebro y rápidamente le va a indicar a esos pulmones que empiecen a funcionar. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? Fede, hacen algunas preguntas relacionadas. Si tiene un marcapaso. Bien, si tiene un marcapasos, podemos llegar a identificarlo en el margen superior derecho. Si no, podemos buscar 2 dedos por debajo del marcapasos, podemos colocar el parche sin ningún problema. O sea, si es en referencia a dónde ubicar el desfibrilador, podemos desplazarlo hacia la derecha 2 dedos o 2 dedos por debajo del marcapasos. Si es que lo identificamos, hoy hay algunos marcapasos que no los vas a ver. O sea, no va a pasar nada, no hay ningún inconveniente. ¿Y si es una señora embarazada? Si no, bueno, lo que vos vas a buscar ahí en una primera instancia es la supervivencia de la madre. Estás buscando eso, la realidad. ¿Sí? Recuerden, si la madre, perdón que lo diga así,
Si el envase no funciona, el bebé no va a andar. Entonces lo que tienes que buscar es dónde es ese vocabulario, pero es para que lo entendamos. Si yo no logro que la madre respire, el corazón funcione, la posibilidad de supervivencia del bebé va a ser nula. Bien. ¿Y si es una persona obesa? Si es una persona obesa, no tiene ningún inconveniente. El transmitir el esfuerzo va a ser mayor, quizás. Es como va a tener un tórax más elevado, por lo cual vas a tener que hacer 6 centímetros por lo menos de profundidad. Y si vos decías, en el caso de que yo tenga que hacer el RCP o activar la emergencia y estoy en un lugar donde no tengo señal, Por eso que mismo. no voy a poder activar. La vas a tener que activar en algún momento. Si no pedís ayuda, la posibilidad de supervivencia de la persona es nula. O sea, ahí quizás vos decís, che, mira, estoy en el medio de la montaña, ¿qué hago? ¿Lo abandono? ¿Voy a buscar ayuda? Y vas a tener que, si lo trasladás a él, quizás perdés más tiempo de ir a pedir ayuda. ¿Bien? O sea, vas a llegar a un punto donde vos tengas señal y vas a tener que pedir ayuda para poder ir a rescatarlo. Sí, lamentablemente, recordemos, si es un adulto, vas a buscar precisamente que abandonarlo, pedir ayuda y después llegar con la ayuda y asistirlo. Porque la posibilidad de que con una compresión revierta la situación es nula. Ahora, es un niño, es muy probable que con las primeras compresiones vos ya directamente logres que revertir la situación. Entonces, revertiste la situación, después con el niño puedes ir a pedir ayuda. ¿Bien? Bueno, muchas Perdón. gracias. Seguimos. Acá nos recuerdan Seguimos. en el chat que el tema de servicios de emergencias, por ejemplo, celulares están habilitados, si no hay señal, te habilita con otra compañía, por más que vos tengas una compañía, está esa posibilidad también. Bien. Bien. Seguimos avanzando. Bueno, ahí está. Acá vimos lo que era precisamente el RCP. Y ahora, como otra herramienta de vida, que es una maniobra que es muy probable que la podamos llegar a practicar, que es precisamente la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. La maniobra de desobstrucción de la vía aérea viene asociada a una señal, que es esta imagen que vemos, se le llama señal de obstrucción, se le llama señal internacional del ahogamiento, o la persona que está asfixiada. Precisamente, normalmente cuando tenemos un objeto que nos obstruye la vía aérea, llevamos las manos a la garganta, ¿no? Al cuello. Ahora, de chico, ¿qué es lo que nos han hecho? Alguien que me comente qué es lo que habitualmente hacemos en la mesa cuando alguien se ahoga o se atraganta. ¿Qué es lo que habitualmente le hacemos? ¿Alguien que me escriba en el chat, a ver quién se anima? O Lau, si lees alguno que me diga. Palmada en la espalda. Una espalda, golpe en la Golpear espalda, la golpe en la espalda. espalda. Bien, ¿no? Se le dan golpes, palmadas fuertes, Palmada golpe en la fuerte. espalda. Bien. Digamos que los problemas, vamos a echarle la culpa a nuestros padres, que cuando nos atragantamos con algún caramelo de San Blas. chicos, San Blas, bien, tosé, Levantar las bien. manos. Levanta las manos, toma líquido. Bueno, tengamos en cuenta algo. A ver, Y que habitualmente a un chico, cuando es un bebé, ¿qué le agarran? No tengo acá un muñeco de RCP, me los olvidé, no los traje. Lo agarramos de los pies, para no decir de la pata, y le golpeamos la espalda, ¿no? O sea, lo levantábamos, o por lo menos a mí me lo habían hecho así de chiquitito, de la desesperación de mis padres, me agarraron de las patas porque me había atragantado un caramelo y me sacudieron, ¿sí? O me golpeaban la espalda mientras me levantaban boca abajo. Ahora, los problemas de espalda que tengo se los vinculo a él, ¿no? Tengo que ir al psicólogo, digamos, para tratarlo en terapia de problemas con mis padres, digamos. Bien, tengamos en cuenta de que si nosotros estamos sentados, erguidos, de pie, y me golpean la espalda, mi tráquea tiene una forma de embudo. Entonces, si el objeto está trabado y yo golpeo la espalda, no voy a lograr cambiar de posición a dicho objeto. Ahora, si yo le influyo a la persona para que tosa, sí el aire va a ser ascendente y puede llegar a cambiar la posición de dicho objeto, ¿sí? La obstrucción puede ser parcial o total. Si es total, no va a haber movimiento de aire, ¿bien? Si es parcial, va a haber un mínimo movimiento de aire. Esto lo debo tener presente. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la maniobra, si nos vemos en la imagen número 1, vamos a buscar el siguiente punto. ¿Recuerdan dónde estaba el esternón? ¿Sí? Si de vuelta buscamos el punto del esternón, con las costillas llegamos al punto medio, tenemos el esternón. Y si buscamos entre este punto y el ombligo, ¿sí? 2 dedos por debajo, si apretamos, hay una pequeña molestia.
esa pequeña molestia, 2 dedos por debajo hacia adentro, es la boca del estómago, nos da una pequeña arcadita. Entonces, si yo coloco mi palma, el dedo pulgar en el esternón, y busco el ombligo en el punto medio, yo cierro el puño, ¿sí? Yo cierro el puño y coloco en esta zona media, como muestra la imagen, y abrazo al paciente, estamos imaginándonos que estamos abrazando a un paciente. Y comprimo hacia adentro y hacia arriba, comprimen un poquitito. Van a sentir una pequeña molestia, una pequeña arcada. Ese esfuerzo que ustedes están haciendo, como muestra la imagen 2, hacia adentro y hacia arriba, lo que están haciendo es precisamente comprimir las membranas y que los pulmones se compriman y liberemos aire. Nosotros exhalemos fuerte. Entonces, de esa forma vamos a lograr de que liberar la vía aérea por medio del aire. Entonces, esta maniobra la repetimos reiteradas veces hasta lograr el cometido, hasta lograr liberar este objeto. Ahora, si yo no logro liberar el objeto, ¿qué va a pasar? La persona va a ¿qué? Alguien que me escriba por el chat, que se anime. A ver, ¿qué pasa si yo no logro liberar la vía aérea? Entra en paro, bien, entra en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué motivo? Por una insuficiencia respiratoria. Entonces, yo debo ser consciente de que si yo no logro precisamente liberar la vía aérea, ¿qué va a pasar? Voy a requerir trasladarlo al piso para hacerle la maniobra de RCP. Acá siempre está la pregunta, ¿y si estoy solo? Y mira, si estás solo, yo te diría es más económico invitarme a comer. Digo que no, es más barato vestirme a mí, pero bueno, invitar a alguien a comer para no comer solo. Sino los manuales. Digo los manuales porque es algo que no tengo ningún testigo o nadie que haya pasado por esta situación solo, buscó el respaldo de la silla, ¿sí? Colocó su palma, su puño, y sobre su puño cargó el peso. O sea, la maniobra estando solo, de manual, indica ese proceso, usar la silla, ¿sí? O un punto donde yo pueda colocar mi puño. Pero quizás sea más barato, chicos, inviten a alguien a comer y no coman solo, o corten chiquito el bocado, mastiquen hasta 20, como decía mi mamá. Entonces, de esa forma, perdón el ruido de fondo, la voy a tener una chiquita, vení, toma. A ver si así deja de ladrar. Bien, gracias. Bien, entonces ahí tenemos la compresión en adultos. Ahora, como estamos diciendo, esto es una herramienta de vida, chicos. Con todas las dudas que tengan, cuanto más transmitamos, si no la puedo resolver yo, está Diego ahí al lado, tenemos a otros chicos también que pueden colaborar. Tenemos en cuenta el niño. Mientras que yo me pueda arrodillar atrás del niño y pueda practicar la maniobra de pie, la puedo practicar exactamente igual. Mismo punto de reparo. Ahora, ¿qué debo considerar yo, tener en cuenta? Es que si estoy parado detrás de una persona, o sea, imagínense que en vez de estar arrodillado, justo en la imagen no la pusimos, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que yo debo mantener, estando de pie, parándome con un pie adelante, un pie atrás, por detrás del adulto, porque cuando se desvanezca, voy a tener que yo cargar todo el peso. Entonces es muy importante, si yo tengo que trasladar al paciente al piso, ¿sí? Estar preparado y que no me agarre a mí de sorpresa y caigamos bruscamente los dos al piso. Y en un bebé, lo que debemos tener en cuenta, de que más allá de que vimos que podemos observar el color cianótico rápidamente, en un bebé podemos practicar la maniobra inclinándolo hacia adelante, sosteniéndolo con la palma desde los pómulos, que es el hueso más rígido que tiene el bebé, abriendo con el pulgar la boca, ¿sí? O sea, vamos a hacer eso mismo en lado, pulgar abierto, estamos sosteniendo, sí, puedes poner un dedo más arriba en esa posición correcta, estamos aprovechando la gravedad para que esta persona, el bebé, el paciente, la gravedad al golpear el objeto salga correctamente. Generalmente se hacen 5 golpes, lo paso a mi otro brazo como si estuviese por hacer la compresión, comprimo para que haya un movimiento sanguíneo. Si yo en esta posición logro observar en la boca la totalidad del objeto, puedo introducir mis dedos y retirar el objeto. Por favor, padres, abuelos, nunca intentemos empujar cuando estamos dándole de comer, empujar con el objeto, con la cuchara, ¿sí? Si el chico se atragantó, no intentemos empujar con la cuchara o el tenedor, porque es habitual, lamentablemente, que le cortemos el interior de la garganta y que el chico sufra una hemorragia y termine ahogado con su propia sangre. Lamentablemente se lo digo porque tuvimos una mala experiencia nosotros de que
precisamente un nene falleció porque la desesperación de los padres fue empujar con el tenedor que le estaban dando de comer el objeto, y ya cuando nosotros llegábamos, no era únicamente el problema el objeto que estaba obstruyendo, sino la cantidad de sangre que estaba, la hemorragia interna, esa hemorragia que tenía el chico era tan grande que no podía ser obstruida. ¿Bien? Y Fede, ¿qué pasa si no me alcanzan los brazos para poder abarcar a la persona para hacerle la maniobra de Heimlich? Bien, gracias. La maniobra de Heimlich, precisamente, si la persona es muy grande, voy a buscar hacer la compresión en el piso. ¿Sí? ¿Por qué motivo? A ver, no la compresión hoy lo que no se busca es que vos comprimas, hacer la misma maniobra descendente y ascendente en la zona de compresión de Heimlich, sino que vos directamente hagas la compresión de RCP, porque vas a lograr un movimiento de pulmones, vas a hacer una compresión y que el objeto se eleve y salga. ¿Sí? O sea, la realidad que cuando la persona es muy grande vas a tener que buscar la velocidad de precisamente activar el servicio de emergencia, porque no vas a poder llegar a hacerle la compresión en forma correcta. Al igual que una embarazada. Si vos tenés una embarazada, no le puedes practicar esta maniobra en la zona precisamente entre el esternón y el ombligo. Vas a tener que practicar la maniobra más arriba, comprimiendo los pulmones, para ver si lográs precisamente con la compresión esa hacer un pequeño liberación de aire. Bien, son las dos situaciones. Vos decías que yo al bebé lo pongo boca abajo. ¿Cuándo digo, no, ya no es un bebé y lo tengo que trabajar de otra manera? Bien, ahí lo que está... No, a ver. En esta situación tenemos en cuenta, si el niño puede estar de pie, lo hacemos de pie. Si lo puedo mantener en mi antebrazo para hacer la maniobra, es correcta. Si vos estás arrodillado, como muestra esta imagen, estás arrodillado, colocaste al chico, digamos, boca abajo sobre tu rodilla, como si fueses a darle un chirlo, digamos, ¿sí? Y ahí le golpeas la espalda, podés hacer también la maniobra de esa forma. O sea, estás buscando que el golpe haga que el objeto se destrabe donde está trabado y la gravedad ayude a que precisamente el objeto baje. Recordemos que el golpe debe ser sobre la línea de omóplatos, ¿sí? Buscamos la línea de omóplatos y golpeamos en esa zona, tanto en adultos como en niños. No hay una edad determinada en la cual vos precisamente en la maniobra de Heimlich pases de estar en un antebrazo o sentado o arrodillado o parado. Sí es importante tener en cuenta que sí existe eso, donde cuando hablábamos de la compresión, acá sí es importante. En esta sí es importante tener en cuenta que de 1 a 8 años arrancar con una sola mano y y menores de 1 año hacer la compresión precisamente con los 3 dedos. Acá sí está limitado eso, por una variación en contextura física. ¿Bien? Y vos decías que poníamos a la persona en el piso y le hacíamos como si fuera un RCP que también va a ayudar a desobstruir. Y en ese caso, ¿la cabeza va en alguna posición especial? Bien, buena pregunta. Si nosotros logramos extender la vía aérea, ¿qué significa extender la vía aérea? Si ustedes observamos, vamos a ver esta imagen para hacerlo más sencillo. Ahora, ahí les muestro la imagen. Un segundito, acá, esta misma. Vean la imagen de la izquierda. ¿Ven la imagen de este chico? ¿Ven que la persona está sosteniendo la palma, con una palma, la frente hacia atrás? Acá lo que está haciendo es que precisamente la vía aérea quede extendida y garantice una buena ventilación, ¿sí? Un buen flujo de aire, no esté obstruida. Si está levemente obstruido y yo comprimo, si acá hay un objeto, va a terminar el objeto que siendo empujado por el aire al comprimir y puedo llegar a tener un contacto visual del objeto en la boca posteriormente. Entonces por eso buscamos, importante, si no logra sacarlo, comprimir y ir observando que el objeto no salga. Si el objeto salió es retirarlo y continuar con la compresión. ¿Alguna consulta más? Sí, si es bebé, ¿lo puedo sostener de los pies como hacían los abuelos? Bien, es lo que dije yo al principio. A ver, si yo lo sostengo los pies y le golpeo la espalda, después el problema, el problema que tenga de hernia, de lumbalgia, cervicalgia, todo eso va a ser tuyo. Tengamos en cuenta que siempre acá lo que hablábamos son los momentos de desesperación como padres que podemos llegar a tener en estas situaciones,
¿sí? Van a llevar de que si uno no aprovecha estas charlas, precisamente hagamos cualquier cosa. A ver, el saquito de té, el famoso saquito de té agarrándole los pies, golpeando la espalda, nosotros transmitimos maniobras efectivas comprobadas. Si vos hablás, es como decirte por internet que te dicen si la persona tiene una ACV, pincharle los 10 dedos de la mano para que no tenga una ACV, para disminuir la presión en el cráneo. Y la realidad no son cosas demostradas. O sea, si vos me decís, che, le agarro los pies, le golpeo la espalda, sí, ahí tenés un 100% de gravedad y el objeto va a caer. Pero podés generar otro daño, que es lo que no estamos buscando. Con estas maniobras, como las vimos, vos daño es muy probable que no generes. Bien. ¿Qué otra? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahí pusieron una nueva. Si no se puede sacar el objeto, vas a hacer sí o sí la maniobra de RCP. Sí o sí. O sea, ¿por qué? Porque vas a tener la vía aérea obstruida, vas a requerir hacer un movimiento sanguíneo hasta que llegue el médico va a llegar con una determinada pinza que tiene precisamente la curvatura y es larga y va a poder agarrar el objeto y lo va a poder retirar. Por eso es importante activar el servicio de emergencia lo más rápido posible, chicos. Es preferible tener que cancelarlo, ¿sí? Llamar y tener que cancelar el servicio médico que demorar la activación. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta, el 107 es un número de emergencias médicas. Si yo al llamar llamo al 100, va a tener que llegar un patrullero, el patrullero 100 va a ser bomberos. Bomberos quizás no tengan los elementos necesarios para poder hacer la maniobra. Entonces yo tengo que tener en cuenta, 100 es bomberos, 107 es emergencias médicas, 911 la policía. En algunos lugares te van a mandar primero el patrullero, va a corroborar la emergencia del patrullero y después recién te van a mandar la ambulancia, ¿bien? Entonces, para que esta cadena, ¿se acuerdan? La cadena de la vida sea efectiva, no sea muy extensa, yo tengo que llamar al número correcto. Ahora, si yo estoy tarea para el hogar, sé que ese teléfono en donde yo vivo no funciona y tengo un hospital cerca, un centro asistencial cerca, sé que tengo algún servicio de emergencia cerca, puedo tener y ya hacer el llamado directo, llamar directamente al hospital y sé que el hospital tiene ambulancias, llamo directamente al hospital. Y no sé qué pasó con el vehículo, que no llegué a leer la última pregunta. Si podíamos transformar nuestro vehículo en una ambulancia, así lo trasladábamos al hospital, si había alguna forma de que nos liberen el paso o de hacer algo. No, a ver. En una situación de emergencia que vos ves habitualmente, la gente que toca bocina saca un pañuelo por la ventana para que la gente le ceda el paso, un pañuelo blanco, como está diciendo ahí Héctor. A ver, no hay algo normado porque no existe. O sea, es algo de uso y costumbre, ¿sí? No, traqueotomía no, por favor, no. La traqueotomía es una maniobra que se realiza, ¿sí? Pero tiene que ser un médico, no son maniobras que se explican en este tipo de cursos. No es algo que deberíamos hacer, porque podemos generar más daño. Es como querer empujar el objeto, ¿sí? Es querer empujar el objeto por medio de la cuchara o el tenedor y generamos más daño de lo que ya tiene el paciente. Y después no sé qué puso uno por internet, no llegué a leer. Es para ver la presentación. El video de la maniobra de Hemrich, particularmente si había algún video de la maniobra de Hemrich. Sí, si ponen en Google o en YouTube, maniobra de Hemrich, está demostrada específicamente, ¿sí? Nosotros lamentablemente tenemos simuladores para hacer la maniobra, pero con el tema de los aislamientos no estamos pudiendo hacer las prácticas estas. Bien. Y por último, ¿sí? Si necesitan la presentación, no hay ningún inconveniente o consulta, yo les dejo mi correo y cualquier duda o consulta, que no sean los certificados, por favor, porque no puedo emitirlos. Bien, acá tienen mi correo, con mucho gusto les puedo responder cualquier pregunta, cualquier consulta o lo que necesiten. Hoy había Bien. quedado una pregunta que era si una persona sufre un corte de aorta y no fue asistida por estar solo, ¿se podría hacer RCP o ya el corte de aorta lo tenemos que considerar fatal? Bueno. Bien, para que tengamos en cuenta, una hemorragia exsanguinante de ese tipo es fatal, ¿sí? O sea, nosotros no podemos determinar legalmente, las únicas personas que pueden determinar la muerte de alguien es un médico o un veterinario. Nosotros no podemos determinar
la muerte. ¿Bien? Ahora, pero un tipo de hemorragia de ese tipo es fatal directamente. Si yo no logro, es como una hemorragia exsanguinante masiva, si no logro obstruirla, que fue lo que vieron al día de ayer con Diego, ¿sí? Las hemorragias exsanguinantes masivas, si no logro obstruirlas previa a hacer la compresión, no hay sangre que mover. ¿Sí? Bien, y en el RCP, la cabeza, ¿la dejo en forma neutra? Bien, a ver, tengamos en cuenta lo que hace mención esa pregunta en la posición de forma neutra, es lo que en esta imagen se observa. Yo puedo hacer una extensión de la vía aérea, ¿sí? Que es llevar la cabeza hacia atrás, pero ¿qué voy a tener en cuenta? Que si yo estoy solo, esa maniobra, al comprimir, lo que voy a estar haciendo es bajar la cabeza. Sí, yo puedo buscar en el momento que descubro el tórax para hacer la compresión, ¿sí? Cuando yo hago la exhibición del tórax para hacer la compresión, para ver que no tenga ningún parche de nicotina, algún parche de algún medicamento o anticonceptivos para colocar después los desfibriladores, que voy a tener en cuenta. Sí puedo hacer una extensión de la vía aérea para garantizar que la vía aérea esté extendida. Si está obstruida la vía aérea, con más razón lo voy a buscar esa posición. ¿Para qué? Para que la compresión logre retirar el objeto por un empuje, el movimiento de aire, y después poder retirarlo. Relacionado con la pregunta de la aorta, preguntan si habría que hacer un torniquete. Cuando hablamos de torniquete, sí, el torniquete se utiliza para hemorragias masivas. ¿Sí? Pero el torniquete en la aorta está permitido. En la aorta específicamente, en la aorta no lo podemos hacer. Y tampoco es en el imposible. cuello. Exactamente. Que fue lo que vieron el día de ayer. O sea, ahí, digamos, en esta zona no tenemos forma de hacer un torniquete. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias, Federico.